Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y vamos a leer todos juntos el versículo 2. Romanos 12, 2. Dicen así la palabra de Dios: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no nos quedamos a gusto con esta lectura, yo la voy a buscar aquí en unos segundos, Romanos 12:2, y la vamos a leer en otra versión. La podemos leer en la versión de, por ejemplo, La Palabra, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, pero yo voy a utilizar Nueva Versión Internacional, que es muy conocida y ya muy repartida por el mundo. Dice así: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, cómo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me gusta cómo habla, sobre todo también lo dice la versión de la palabra, que lo tengo aquí en la computadora, podéis ver. Habla de no amoldarse. La palabra, Reina Valera del 60 dice: No os conforméis. La Nueva Biblia de las Américas dice: No se adapten. La Nueva Traducción Viviente dice: No imiten las conductas. Vemos que para un mismo principio, pues los traductores pueden utilizar diferentes formas para explicarlo. Nosotros, volviendo a la nueva versión internacional, dice: No se amolden al mundo actual. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo sabía perfectamente que las personas tenemos una tendencia a mimetizarnos con lo que nos rodea, porque queremos formar parte de la sociedad, porque vemos lo que hay a nuestro alrededor, lo deseamos, lo codiciamos y al final acabamos amoldando nuestra vida, al final acabamos amoldándonos, o como por ejemplo dice Nueva Traducción Viviente, imitando las conductas o adoptándolas de tal forma que nos hacemos uno con el mundo. Nosotros como creyentes no tenemos que vivir una vida lo que es físicamente apartados del mundo. Eso es lo que hacían, por ejemplo, los Amis. Los Amis, que todos sabéis quiénes son estos pueblos que se han ido desarrollando en Estados Unidos. Sobre todo es fácil verlos si vais al estado de Pensilvania, cerca de Filadelfia. Ahí vais a tener, digamos, comunidades Amis que se pueden ir, se pueden visitar, y ellos están viviendo como si siguiesen en el siglo XIX. Eh, Prácticamente sin electricidad, pero es que he escuchado un ruido y cuando tienes niños en casa, cualquier ruido ya sabes que tienes que estar en preaviso. Pero bueno, normalmente los ruidos no suelen ser nada, pero ya de forma automática ya siempre te prevés, ¿no? A ver qué ha podido pasar. Bueno, estas personas viven de esta forma, viven alejados y como para no mimetizarse con el mundo, ellos se mantuvieron, ni siquiera han ido adaptando, digamos que tecnológica y científicamente, los nuevos avances. Como por ejemplo podemos hablar de un teléfono, podemos hablar de una computadora o del Internet, ¿no? No sé cómo será a día de hoy, pero por lo menos siempre se ha transmitido esta idea y se ha visto así a través de la televisión y de los documentales. No creo que la palabra de Dios nos esté diciendo que tengamos que mantenernos digamos que en un tiempo histórico y alejarnos físicamente y socialmente del mundo. Nos está hablando de que nosotros, los creyentes, tenemos que vivir dentro del mundo, pero no dejar que el mundo entre dentro de nosotros. Esto es un profesor mío lo decía de esa forma. La iglesia es un barco. El barco tiene que estar en el mar,
pero no podemos permitir que el mar entre dentro del barco porque si no se hunde. Nosotros somos iguales. Yo no puedo vivir mi vida conforme el mundo, aunque viva en el mundo. Es complicado hacer esto, ¿es cierto? Pero es lo que tenemos que hacer. Yo tengo que vivir en el mundo, rodeado del mundo, pero tengo que vivir conforme nos dice que vivamos la palabra de Dios. El mundo, ¿qué es lo que nos ofrece? Bueno, pues tenéis que luchar por ser felices. Pero ¿qué es la felicidad ahora mismo? Porque la felicidad para unos puede ser que alguien, digamos que yo cambiar mi identidad, cambiar mi género, cambiar la percepción. Para otras personas la felicidad es tener familia, tener muchos hijos. Para otras personas la felicidad es tener dinero, casa, carro. Para otras personas pues, la felicidad es hacer daño a los demás. Hay personas con este tipo de trastornos. La sociedad y el mundo nos lleva a buscar el éxito, a hacer lo que todo el mundo hace, como si fuéramos todas ovejas de un mismo rebaño que vamos para un lado y para otro, muchas veces sin saber qué hacer. Y también buscamos ser aceptados en el mundo. Los jóvenes tienen ese gran problema. Quieren ser aceptados por sus entornos y por eso a veces adoptan y hacen cosas del mundo cuando son innecesarias, ni siquiera son buenas. Pero es de lo que nos habla la palabra de Dios. No tienes que amoldarte a estos tiempos, a lo que hacemos ahora, o sea, lo que se hace ahora, ni conformes el mundo en ese tiempo. Llegamos al punto en el que eh, hay una pastora transgénero que lo que dice es, la Biblia está obsoleta. La Biblia ya no es para el año 2024, como diciendo eso ya ha quedado para atrás, tenemos que evolucionar en el mundo cristiano. Y la verdad es que lo que dice tiene mucho sentido, porque lo que se hacía anteriormente era, vamos a forzar la Biblia para que nos acepten a nosotros que vivimos de una forma diferente, en este caso. Sin embargo, lo que hace esta mujer es aceptar que dentro de la palabra de Dios es imposible aceptar lo que hoy en día socialmente se acepta con normalidad. Por lo tanto, hace algo que tiene sentido para ella. Y es como la palabra, como no podemos con la palabra de Dios porque es clara conforme a este aspecto, lo que vamos a hacer es, la vamos a tomar y la vamos a tirar, más o menos. Esto es lo que va a pasar en muchos lugares y muchas iglesias. Como la palabra de Dios no se amolda a los tiempos en los que estamos, no se ha hecho nunca y no se va a hacer ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quitamos la palabra de Dios y vamos a adentrarnos en un mundo en el que nosotros vamos a determinar lo que sí es palabra de Dios, lo que sí es bueno, lo que es malo, lo que podemos hacer y lo que no. Por ejemplo, un cantante muy famoso cristiano, creo que era Marcos Barrientos, Jesús Adrián Romero, no recuerdo muy bien quién era. Así que olvidar los nombres para no ser justo con uno, ¿vale? Creo que era uno de ellos dos, pero a lo mejor no lo era. No, lo podéis buscar por internet. Decía, tenemos que, en días de Halloween, que nos queda poquito, tenemos que adornar nuestras iglesias como si fuera Halloween y que la gente venga a celebrar Halloween a la iglesia. Cuando todos sabemos, y si no, pues ya hablaremos de ello, el trasfondo de la fiesta de Halloween y lo que se representa y lo que sucede espiritualmente en el mundo en esos días, sobre todo en esa noche. ¿Cuál es el pensamiento? Pues para que la iglesia se amolde a este mundo y sea atractivo y la gente venga, vamos a hacer cosas conforme el mundo. Como esto, conforme a esto, un montón de cosas más. Vamos a moldar la palabra de Dios y vamos a moldar nuestra vida conforme al mundo, aunque a veces lo hagamos de una forma disimulada. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Tenemos que ser nosotros los que cambiemos, los que nos restauremos, los que hagamos esta labor. Volviendo al texto, dice la palabra de Dios, y aquí sigo utilizando nueva versión internacional, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Porque este es el aspecto importante en este caso, que es nuestra mente. ¿Qué es nuestra mente? Nuestra mente, nuestro cerebro, al final es lo que toma nuestras decisiones.
es donde se colocan nuestras costumbres, es donde enraizan nuestros hábitos. Aquí es donde se guarda lo que yo veo, lo que me dicen, lo que yo experimento. Cuando yo eh, veo un vecino que tiene algo y yo quiero eso que tiene, se guarda en mi mente. Todo está, forma parte de mi cerebro. De ahí que sea tan importante, como dice la palabra, tenéis que renovar vuestra mentalidad, todo aquello que se ha guardado, que tenéis aquí dentro, renovando, para que podáis ser transformados vosotros como personas. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil. ¿Cómo yo puedo cambiar lo que se ha guardado y se ha grabado aquí dentro? Grabando y guardando aquellas cosas que son necesarias e importantes. Por ejemplo, si nosotros entendemos el cerebro, nosotros podemos llegar a la conclusión de que no podemos olvidar cosas, ni quitar hábitos. No podemos hacer eso. Es decir, en el cerebro se escriben cosas. No podemos quitar eso y sacarlo fuera, es imposible. No es como si tuviéramos un cuarto y queremos cambiar los muebles. Vale, tomamos los viejos, los sacamos, tomamos los nuevos y los colocamos. No funciona así. ¿Cómo funciona esto? Guardando lo que sí es necesario, se va lo que es innecesario. Tengo un mal hábito, ¿qué hacemos? No podemos quitar el hábito. ¿Qué es lo que hacemos? Guardamos un hábito mejor que expulse al otro. Si yo tengo el hábito, por ejemplo, de estar con el celular durante media hora antes de dormir en la cama, que es un mal hábito porque no es bueno para nosotros, no es bueno para nuestro sueño, no es bueno para nuestros ojos y lo que se guarda de lo que vemos en el celular normalmente son cosas innecesarias. ¿Cómo yo puedo quitar ese hábito? Lo normal no es estar en la última media hora así mirando el techo, porque al final lo que te va a llevar tu cuerpo, ¿qué es? A volver a tu antiguo hábito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Grabar los nuevos. Esa media hora antes de dormir, en vez de estar con esto, voy a estar con esto. O voy a estar con un libro. Voy a tomar un libro y lo voy a leer. Bueno, aquí tengo una Biblia de estudio que pasa a ser lo mismo. Pero que para no ir a la biblioteca y tomar libros de atrás. Si yo no grabo los hábitos correctos, no van a desaparecer los hábitos antiguos malos. Si yo no grabo la palabra de Dios en mi mente, para que luego vaya a mi corazón y todo mi cuerpo, por así decirlo, pero si yo no empiezo grabando la palabra de Dios, escuchándola, leyéndola y estudiándola, nunca va a llegar a mi mente y va a desplazar aquello que no necesito y que no quiero. Es decir, que en Jesucristo tenemos todo, cuando eso se grabe en mí, desaparecerá aquello que dice, necesitas economía y necesitas un esposo o una esposa de esto y lo otro, y necesitas un buen trabajo y necesitas una casa grande. Va a desaparecer porque yo necesito estar enfocándome en lo que es material cuando lo que es espiritual, que de verdad es importante, ya colma mi vida. Si seguimos fijándonos en aquellas cosas que no son lo esencial en nuestra vida, vamos a tener problemas. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de arrancar los pensamientos y quitarlos, vamos a grabar los nuevos. En palabras del apóstol Pablo, vamos a renovar nuestra mente para poder transformar nuestra vida. ¿Cómo yo voy a poder cambiar mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi forma de pensar? Cuando yo empiezo por aquí, por mi mente. Desde este punto, yo empiezo a grabar y empiezo a adquirir lo que se va a quedar en mi vida y empujará fuera lo que no necesito. Como por ejemplo la incredulidad. Cuando yo oigo la palabra, como dice, valga la redundancia, la palabra, las escrituras, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra, se graba, viene fe en mi corazón y expulsa la incredulidad. Cuando yo tengo un momento en el que mi fe se tambalea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardo la palabra, escucho la palabra, profundizo en la palabra,
estudio la palabra, hasta podemos memorizar esos textos importantes y se va fuera el temor, se va fuera la ansiedad. Haced la prueba. Momentos en los que estéis mal, poned alabanzas al Señor. Poned las alabanzas. Poned música que alabe y engrandezca a Dios, que hable de Jesucristo, que te muestre cuál es tu identidad. Esto se guarda, este mensaje se guarda en mi vida, sale lo que tiene que salir. Mi espíritu se alimenta, se refuerza y desaparece todo aquello que está y que no tiene que estar. Esa es la renovación que tiene que existir dentro de nosotros. Pero es algo que nosotros tenemos que dejar hacer a Dios. Por ejemplo, de esta forma, eh, lo dice un poquito Reina Valera, ¿no? Y otras versiones. Tenemos que transformar, tenemos que hacer nuestra parte, pero también tenemos que dejar que Dios obre dentro de nosotros. Cuando yo tengo mis hábitos espirituales correctos, tengo mis tiempos de oración, recordamos, mañana y noche, como mínimo, tenemos tiempos donde leemos la palabra, tenemos tiempos donde yo veo mis circunstancias, mi vida, lo que ha ocurrido, cuando yo tengo tiempos en los que estoy pensando en las personas que me rodean para darles el Evangelio, cuando yo estoy pensando y viendo, siempre en el contexto de esos dos tiempos, ¿qué cosas dentro de mí tengo que quitar, tengo que expulsar, tengo que eliminar o renovar? En esos tiempos son en los cuales Dios puede trabajar conmigo. Si yo no tengo esos tiempos en los que estoy conectando con Dios, es muy difícil que Dios trabaje conmigo. Es muy complicado, realmente es arduo, porque estoy viviendo una vida que no permite que Dios trabaje en mí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra identidad espiritual cambia. Yo soy un hijo de Dios. Pero todo lo que se ha guardado en mi vida, todo lo que yo he construido, tiene que empezar a transformarse. Es una forma muy sencilla de hablar lo que las palabras dicen santificación, lo que la palabra dice santificación. Em, Abandonando el aspecto de perfección, sino de que la santificación, ¿qué es? Es la transformación del creyente de una naturaleza antigua con lo que se ha construido y se ha hecho y se ha adquirido a esa nueva persona que es nueva en Cristo, que vive por el Evangelio, que cambia su corazón para Dios y que tiene respuestas en su vida. En ese proceso es en el que nosotros estamos ahora. ¿Y sabéis cuándo va a terminar ese proceso? Cuando nosotros partamos a la diestra de Dios, que restauremos completamente nuestro ser. Pero ahora en la tierra tenemos que dejar que Dios nos transforme. Por lo que hay que hacer algo que no a todo el mundo le gusta. Y es que todo lo que soy, mis pensamientos, mis convicciones, mis deseos, mis costumbres, mis hábitos, mi forma de hacer las cosas, un largo etcétera, tiene que estar puesto a prueba. Tiene que estar puesto a prueba o puesto a examen. ¿De verdad eso es correcto? ¿De verdad eso es conforme a la palabra de Dios? ¿De verdad eso forma parte del plan de Dios? ¿Es algo que yo tendría que cambiar? ¿Algo que tengo que renovar o algo que tengo que quitar? Así que, hermanos, es un tiempo hoy en el cual nosotros tenemos que ponernos en ese momento de cara al espejo y mirarnos y decir, ¿cuál es la persona que Dios quiere que yo sea? ¿Qué tengo que transformar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo dentro de aquí que no puedo evitar? Perdón. Y llegar a la conclusión de que en un aspecto o en otro, por aquí o por allá, necesitamos restaurarnos. Volviendo al texto, necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestro pensamiento. Cuando yo empiezo a
transformarme y yo empiezo a cambiar en ese proceso, que para algunos es más rápido, para otros es más lento, que cada uno tiene su tiempo. Cuando yo entro dentro de esa transformación, ¿qué va a ocurrir? Podemos seguir leyendo la segunda parte del versículo. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando yo transformo mi vida desde mi mentalidad, empiezo a transformarla, ¿qué sucede? Yo voy a empezar a comprender a Dios. Yo voy a empezar a conocerle y voy a empezar a saber quién es. No solamente al Dios creador de los cielos y la tierra, aquel que ha diseñado el mundo como si fuera un pintor que crea una obra y la tiene de exposición, sino que es el Dios grande que viene a lo pequeño, a lo humilde, que soy yo, y que trabaja en mi vida y me transforma, que lidia con mis circunstancias. Es un Dios que tiene un plan con mi vida, un plan fantástico en el cual yo tengo que encontrar esas respuestas para mi vida. Es que Dios me acompaña en todo lugar. ¿Cómo yo voy a poder conocer a Dios y conocer su corazón, su voluntad, su hacer, si yo sigo viviendo conforme mi antiguo pensamiento, mi vieja naturaleza, amoldándome al mundo? Es incompatible. En este caso, volviendo un poquito al pensamiento principal, o primero, mejor dicho, yo que vivo en el mundo, tengo que tener mi tiempo y mi lugar donde yo estoy conociendo la voluntad de Dios. Yo que vivo en el mundo no me salpico por lo que sucede en el mundo o por lo que es normal en la sociedad y en la cultura en la que estamos, y yo vivo conforme a la voluntad de Dios. Necesito tener mi aposento alto, que terminó de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2 o podemos leer Hechos capítulo 1, ese aposento alto en el cual yo tengo mi tiempo de concentración y yo estoy con Dios. Yo tengo que vivir en el mundo, pero no mezclándome con el mundo, sino haciendo a mi alrededor un lugar en el cual yo viva conforme a la palabra de Dios. Y en ese lugar yo voy a poder salvar a gente. Yo voy a poder transmitir esta palabra del Evangelio. Yo voy a poder ir a ellos y decirles, ¿estás cargado? ¿Estás trabajado? Pues ve a Cristo que Él te va a hacer descansar. Recordando el versículo. Es que no tienes paz, vives en inseguridad, en miedo y en temor. No te preocupes porque en Cristo tienes una paz que es diferente a la que el mundo te da. Vamos a poder ir al mundo y decirle, tú estás muerto en tus delitos y pecados, tú vives viviendo una corriente en la cual no puedes parar porque tienes problemas, circunstancias y ya no sabes ni lo que haces, Efesios capítulo 2 o Romanos capítulo 3 23 6 también podemos leerlo, Romanos 8 2. Vivimos en ese problema espiritual o vives en ese problema espiritual, tienes respuesta en Cristo. Es decir, dentro del mundo, yo puedo vivir dentro de este evangelio fantástico. Pero cuando no me salpico de lo que hay a mi alrededor, no me amoldo, sino que yo me mantengo fuerte dentro del evangelio, transformando, digamos que renovando nuestra mentalidad, nuestro hombre interior o mujer interior, transformando nuestra vida y comprendiendo quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios puede, hace y hará en mi vida. Y cuando yo lo vea, me voy a dar cuenta, esto es bueno, agradable y perfecto. Bueno, esto es bueno para mí, no es malo. El mundo me podrá presentar cosas que parece que son buenas y agradables, pero la realidad ¿cuál es? Lo que realmente es bueno para mí es esto. Lo que de verdad es bueno para mi vida y para mi familia es la voluntad de Dios. Es de verdad agradable. Ay, ya, pero es que tener una casa grande, tener... No, es lo aparente, porque al final no es la respuesta para tu vida. ¿Cuál es la respuesta para tu vida? Que no me importa dónde esté viviendo, cuáles son mis condiciones. Yo me siento feliz en Cristo.
Y además, en tercer lugar, la voluntad de Dios es perfecta, perfecta. Lo que Dios hace, cómo lo hace y por qué lo hace, es perfecto. Si la perfección reside en la voluntad de Dios, yo no quiero vivir fuera de la voluntad de Dios. Yo no quiero vivir fuera de la palabra y del corazón de Dios. Yo no quiero vivir alejado de lo que Dios quiere para mi vida. Por esto mismo, yo siempre tengo que vivir preguntándome, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué trabajo? ¿Qué estudios? ¿Qué lugar? ¿Qué personas? Esto es lo que a mí me da respuesta. ¿Con quién me voy a casar? Algunos se preguntará. No creo que muchos de los que estén aquí, pero los jóvenes se preguntan, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quien te haga sentir bien? ¿Con quien te quiera? ¿Con quien tenga un buen trabajo? ¿Con un buen hombre, una buena mujer? No, me casaré con aquel o aquella que esté dentro de la voluntad de Dios. Porque esa persona, siendo conforme el mundo muy imperfecto, pero que va a ser buena, agradable y perfecta para mí. ¿Cuál es el trabajo que tengo que buscar tener? No el que tenga más economía o en el que haga menos. Un pensamiento muy católico y muy español que nosotros entregamos a Latinoamérica. ¿Cuál es? Ay, a ver si tenés un trabajo, que eso se decían, lo decían las abuelas antes. Hijo, a ver si tienes un trabajo en el que hagas poco y ganes mucho. Eso es algo muy católico, porque el trabajo es malo, es desagradable. Pero sin embargo, los protestantes decían, el trabajo dignifica a la persona. Por eso, las naciones protestantes en Europa han crecido mucho mejor que las naciones católicas en Europa, como por ejemplo es España, Italia, etcétera, etcétera. Y las naciones más poderosas han sido las que han entendido muchas más cosas que los católicos, como por ejemplo naciones como Alemania, como Holanda, como Suiza, las naciones del norte de Europa, que han crecido y ahora son grandes potencias en el mundo con una calidad de vida mucho mejor de la que hay en España, en muchos aspectos, la verdad. ¿Qué es lo que es bueno, agradable y perfecto? Es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que está en su corazón. Lo que tú quieres, tu voluntad, no es, no va a ser ni buena, ni agradable, ni perfecta, aunque tú lo creas. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo. No quiero añadir mucho más para no caer en la redundancia. Pero, hermanos, no os amoldéis a este siglo. No os amoldéis, no os hagáis conforme lo que hay en el mundo, en la sociedad, conforme lo que es natural, es obvio y es normal, o lo que ha sido hasta ahora para vosotros. Transformar vuestra vida, transformadla, empezando por la renovación de vuestro pensamiento. ¿Cómo transformamos nuestro pensamiento? Cuando adquirimos lo que es bueno, cuando escuchamos palabra, leemos, estudiamos la palabra de Dios, cuando oramos y tenemos tiempos de concentración, restauramos, renovamos y luego nuestra vida cambia. Y así es como nosotros vamos a poder conocer quién es Dios, qué es lo que hace y cómo lo hace. Y podremos experimentar en nuestra vida lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que hermanos, soltad vuestra vida y aferraos al Evangelio. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, en el cual tenemos toda respuesta, en el cual lo tenemos todo. Por eso, como tenemos todo con Él, haznos ser esas personas que no se fijan en lo que está a nuestro alrededor, sino que se fijan en lo que es espiritual. Que quieren transformar, Señor, nuestra, no su vida económica o física, sino que quieren transformar su interior, comenzando por la respuesta espiritual que tenemos en Cristo, restaurando nuestro pensamiento, nuestra mentalidad de todo lo que se ha grabado y todo lo que está construido para que podamos transformarnos y poder experimentar, Señor, realmente quién eres tú en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo para que podamos llegar a esta conclusión en nuestra vida
para que podamos llegar a esta conclusión en nuestra familia, si tenemos la oportunidad, para que podamos llegar a esta conclusión en nuestra iglesia y para que podamos llegar a esta conclusión dentro del campo en el cual estamos para cambiarlo y transformarlo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.